Dios le bendiga. Bienvenido a un nuevo podcast de Entérate de lo que Dios hace. Y antes de comenzar hoy, quiero leerte en el Salmo 105. Demos gracias a nuestro Dios. Demos a conocer entre las naciones todo lo que Él ha hecho. Cantémosles himno. Demos a conocer sus grandes milagros. Digamos con orgullo que no hay otro Dios aparte del nuestro. Alegrémonos de corazón todos los que adoramos a Dios. Amén. Así que por eso este podcast llamado Entérate de lo que Dios hace, porque Dios aún sigue haciendo milagros. Y en esta ocasión, pues voy a ser la entrevistada, y esta ocasión pues va a estar conmigo mi pastora Iris Raquel Colón Robles, que es la que va a estar haciéndome algunas preguntas. Hola Raquel, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Maribel. Así que hoy es un privilegio que yo sea la entrevistadora. Así es. Y es necesario que podamos decirle al mundo, ¿verdad? Que el mundo se entere de las cosas que Dios hace. Que Dios hace. Y hoy vamos a hacerte preguntas relacionadas, ¿verdad?, con tu hija en cuanto en el tiempo en que Paula estuvo en ese mundo del lesbianismo, ¿verdad? Así que me gustaría saber cómo Paula fue criada. Pues mira, Paula, te digo que fue criada completamente en el Evangelio. Inmediatamente que ella nació, como todos, ¿verdad? Nosotros que estamos en los caminos del Señor, que lo que hacemos es presentarle al Señor, ¿verdad? Con nuestro pastor en ese momento. Y desde bebecita fue presentada, y por ahí ella continuó en la sociedad de niños, en la sociedad de jóvenes, ¿verdad? Y inclusive pues ella estuvo en varios grupos de estar cantando, y todo lo que hacían en la iglesia, ella estaba envuelta en todo eso. Así que yo como madre me ocupé, ¿verdad?, de que ella pudiera estar en los caminos del Señor y de sembrarle, como dice la palabra, exacto, que desde niño tú siembras en el corazón de ellos la palabra del Señor, y aun cuando fuese viejo no se va a apartar de ellos, ¿verdad? Uh-huh. Y eso fue como madre, ¿verdad?, lo que yo hice con Paula. Hiciste lo que realmente, ¿verdad?, la Biblia establece, lo hiciste sabiendo que lo que el Señor, lo que uno, ¿verdad?, siembra en nuestros hijos de la palabra, no retorna atrás vacía. Nunca. Así es. ¿Y cuántos años más o menos tenía Paula cuando entró a ese mundo del lesbianismo? Pues Paula tenía como algunos 19 a 20 años cuando ella entró a ese mundo del lesbianismo. Paula comenzó a estudiar y a la misma vez comenzó a trabajar. Y cuando comenzó a trabajar, ¿verdad?, ella aún teniendo su novio, pues toca, ¿verdad?, esa puerta del lesbianismo. Ya era una mujer adulta, adulta. Y conocía, ¿verdad? El Señor sabía lo que era Dios, y no solo eso, también pues había empezado entonces a experimentar lo que era el mundo como tal. Así que, y te pregunto, ¿qué fue lo que te hizo darte cuenta de que ella estaba en ese ambiente? Pues mira, te voy a contar que ella me dice que iba a dejar a su novio. Cuando ella está dejando a su novio, pues también me dice, ma, voy con fulana para el cine. Ma, voy con sutana para tal lado. Y no sé si a ti te pasa con tus hijos, pero yo entiendo que Dios a nosotras, las madres, nos ha dotado con un sexto sentido, como yo le llamo, ¿verdad? Y yo estaba viendo toda esa jugada, y una noche yo me siento, ¿verdad?, a hablar con ella, y le pregunto, ¿cómo te sientes? ¿Verdad? Ya tú tenías como 2 años con tu novio. ¿Cómo te sientes ahora, verdad, que lo dejaste? Y ella me contesta, yo me siento bien. Yo estoy bien. Yo siento que me liberé de una carga. Y yo, ¿en serio? Y entonces ahí yo le pregunto, ¿y fulana? Que tú estás por ahí saliendo con ella, ¿qué está pasando? Y entonces en ese momento ella pega a llorar un montón, ¿verdad? Porque ella ya sabía lo que me iba a contestar, pero ya yo sabía también lo que ella me iba a decir. Y sin ella haberme dicho nada, yo le dije, tú estás saliendo con ella como pareja. ¿La confrontaste en ese momento? La confronté en ese momento.
Y ella no hizo más nada que llorar, ¿verdad? Porque pues sí, lamentablemente era esa situación por la que ella estaba pasando. Y de esa fue la manera en que yo, ¿verdad? Pues la pude confrontar. ¿Para ese entonces tú también estabas en la iglesia o estabas fuera de la Para iglesia? ese entonces yo también estaba fuera de los caminos del Señor. Ok. Y como dices tú, ¿verdad? Muchas veces nuestros hijos no saben que cuando uno conoce del Señor, muchas veces el Señor mismo es el que nos da ese sentir, nos lleva a poder darnos cuenta de muchas cosas. De lo que realmente está pasando. Lo que realmente está pasando. Así que qué bueno que yo no sé si yo me hubiese atrevido a tal vez a llegar a preguntar sin antes decirme, pero tuviste la valentía porque ya prácticamente te habías dado cuenta. Sí. ¿Cómo te sentías tú? No solamente en pensar que pudiera ser, sino que ya tenías la contestación y ya sabías lo que había. ¿Cómo te sentiste? Pues mira, mi primera reacción fue preguntarle a ella, ¿en qué yo te fallé? ¿Te sentías culpable? ¿En qué te fallé como madre? Pero haciéndole la pregunta en que yo estaba segura de que no le había fallado. Quizás pues en ese momento de que su papá y yo estuviésemos, ¿verdad?, separados. ¿Para ese entonces estaban divorciados o estaban separados? Todavía estábamos separados. Y pues pasaron varios años después, fue que pude divorciarme. Pues pensé que pudiera haber sido, ¿verdad?, algo de eso, y por eso, ¿en qué te fallé? ¿Verdad? Aparte de eso, estuve, yo creo que como un mes sin hablarle a ella. ¿Y cómo te sentías? Porque, ¿qué había en tu mente? Yo no sé. ¿Qué cosas pasaban por tu mente? Pues Porque la realidad es que sí, uno dice, wow, ¿qué yo hice para que esto sucediera? Pero, ¿dormiste en noches tranquila? No, lloré mucho. Lloraste mucho. Y siempre pensando, wow, pero ¿en qué fallé? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esto? ¿Tú me entiendes? Porque cuando nosotros criamos a nuestros hijos, lo menos que pensamos es que quizás se vaya al mundo del lesbianismo o del homosexualismo. Claro. Y es lo menos que quizás nosotros como padres queremos que suceda cuando lo hemos criado bien en el Evangelio y le hemos enseñado la palabra del Señor. Y aún en ese momento que yo estaba fuera de los caminos del Señor, ¿verdad? También el temor seguía en mí. Y yo decía, wow, Dios, ¿en qué yo le habré fallado a ella para que ella, ¿verdad?, pudiera estar en este mundo del lesbianismo? Pero ocurrió algo bien impactante en mi vida. Sucede que yo en esos días que no estaba en la iglesia, visité una que yo no sabía ni que esa iglesia existía. Por Toa Baja por ahí, pero jamás la había visto. Y yo llegué a esa iglesia y cuando el pastor estaba predicando, a mí me comienza esa inquietud de que este señor me va a llamar hoy. No sé si a ti te ha pasado que en algún culto tú el estás... corazón late, sí, y algo te dice... Y como con esos nervios y yo aquí algo va a pasar hoy. Y cuando él comienza a hacer el llamado, todo el mundo está de pie, ¿verdad? Y mis rodillas están temblando a todo lo que da. Y yo dije, este hombre me va a llamar ya mismo. Y así mismo sucedió, ¿verdad? Me dijo, usted venga aquí. Y cuando yo paso ahí al frente, ese señor, ¿verdad?, de parte de Dios, él no me conocía, ni yo tampoco a él. Nunca yo lo había visto. Pero ese señor, ese pastor, en ese momento me dijo por todo lo que yo estaba pasando. Absolutamente todo. Describió cómo mi corazón estaba tan roto en ese momento. Y entonces él llamó a su esposa y su esposa, él le dijo, cógela de la mano. Y su esposa me cogió así de la mano. Y entonces él le dice a su esposa, camina con ella. Y él me decía, así es que el Señor te lleva. De la mano. De la mano. Y ¿sabes qué? Que yo tengo el control de todo. Y me lo repitió por 3 veces. Yo tengo el control de todo. Y entonces, cuando yo salí de ese culto, no pude hacer otra cosa que ir a donde Paula, pedirle yo perdón, porque llevaba tiempo sin hablarle.
Y una de las cosas que me acuerdo que le dije fue, no importa la decisión que tú hayas tomado, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo te sigo amando. Eso era Tú una de las sigues cosas que siendo mi te iba hija. a preguntar. Te iba a preguntar, ¿qué pensabas tal vez? ¿Qué le voy a decir? No quiero saber, me siento traicionada, pero ya está la contestación. O sea, nada podía cambiar porque realmente cuando amamos a nuestros hijos, ¿verdad? El amor de madre sobrepasa Exacto. todo tipo ¿verdad? De esos sentimientos, de esas cosas que a veces uno no puede explicar. Exacto. Y realmente estabas herida, Sí, mucho, dolida, mucho, frustrada tal vez. mucho, un montón, ¿verdad? Que yo lloré mucho, mucho por eso. Y también pues cuando mi familia se entera, eso era otro Sí, pensamiento. sí. El Mis mundo hermanos que entero, el son mundo entero. pastores, wow, ¿qué van a ¿Qué pensar? van ¿Qué a va a decir? suceder? Ujú, ujú. ¿Verdad? Pero desde que esa noche el Señor me dijo, yo tengo el control de todo, ok, vamos a enfrentar esto. Y mientras ella estuvo en ese mundo, ¿verdad? Con esa pareja que tenía o las parejas que tuviera, ¿tú compartías con ellas? Sí, tuve la oportunidad, inclusive yo misma le dije a ella, tráeme a fulana que la quiero conocer. Okay, okay. Y ella me la llevó y la pude conocer y sí pude compartir con ella, que también lamentablemente era una persona también que había estado en la iglesia, era apartada. Sí pude compartir con ella. Y a veces, ¿verdad? Nosotros pensamos en lo que estamos viviendo, vemos la situación, pero a veces no encontramos solución. Eso es así. ¿Qué cosas pasaban por tu mente para tratar de contrarrestar o tal vez hacerla razonar de que esa no era la conducta o no era lo correcto? ¿Qué Pues mira, pasaba? yo me dediqué simplemente a pedirle al Señor. Como le dije cuando le pedí perdón. Lo que tú decidiste, pues yo no te lo enseñé, ni tu papá tampoco. Lo que tú decidiste, esa conducta, no va conmigo. Yo no te la acepto, pero tú sigues siendo mi hija. Así que continúe siendo con ella como siempre, pero sí, aún que yo no estaba en la iglesia, yo seguí orando y pidiéndole al Señor. Y yo sé que en algún momento el Señor, porque quizás yo como madre le podía decir un montón de cosas, o esto es así, esto es asado, esto sí, esto no. Pero cuando las personas dejan al Señor y comienzan a hacer estas cosas, nosotros como padres a veces les decimos las cosas y no nos hacen caso, porque hay que esperar como que ellos sean los que choquen, ¿verdad? Como nosotros decimos a veces, que se den contra la pared y hay que dejarlo. Así que yo la dejé en su vida, en lo que ella estaba haciendo y en lo que ella había decidido hacer. Pero sí le estaba pidiendo al Señor de que se les revelara nuevamente. Y es importante, ¿verdad? Que sepamos y la gente debe saber, ¿verdad? Si hay alguna madre que está pasando por esto. Realmente el Señor sí escucha la oración de sus hijos. Claro. Y yo siempre digo, y tú sabes que lo digo en la iglesia, no hay mejor persona para orar por un hijo que su mamá. Que su madre. Porque la realidad es que es una oración diferente. Así que es un buen momento para decirle a la gente que si estás pasando por una situación como esta, si estás teniendo un hijo que está en el mundo del homosexualismo, del lesbianismo, y tú le sirves al Señor, que le des la oportunidad al Señor que trabaje, pero tú no dejes de orar, sigue orando y pidiéndole al Señor que sea Él trabajando. Y es bueno que hayas compartido conmigo el que ese día que llegaste a la iglesia, que el Señor te habló, decidiste ir y pedirle perdón a tu hija y tratar de echar a un lado lo malo y continuar demostrando el amor de Dios. Exacto, porque en estos días, que esto es algo que vemos en la iglesia mucho. Mucho. Lo que pasa es que lamentablemente hay muchos pastores que todavía esto lo tienen como un tema tabú. Y en verdad es algo que deberían de hablar en todas las iglesias. Y es una cosa que aunque nosotros como madres tratemos de que esto no suceda, el mundo Está ahí. va a Sí. las millas. Y eso se está normalizando en escuelas, inclusive en algunas iglesias. Exacto.
y no es lo propio. Exacto. Y entonces, pues yo entiendo que es un tema, y no solamente, ¿verdad?, del lesbianismo, sino que está también la pornografía. Hay tantas cosas que están sucediendo en las mismas iglesias. Que los jóvenes son sumamente atacados. Exactamente. Y yo entiendo que los pastores, ¿verdad?, deben de hablar estos temas. Y una de las cosas que yo le aconsejo, si hay alguien, ¿verdad?, algún padre, alguna madre, ¿verdad?, que pueda ver este podcast, yo le aconsejo que no haga lo que yo hice, que le dejé de hablar, que quizás pues la eché a un lado porque ya no era lo que yo creía por la razón que sea, por la razón que fuese. Sino al contrario, ¿verdad? En esos momentos es cuando más el hijo tuyo, la hija tuya necesita de ti. Que tú le demuestres siempre ese amor, que tú le demuestres que tú estás con ella, que aunque tú no compartes lo que ella ha decidido, una vida diferente, pero tú como padre y tú como madre estás ahí. Que sí, porque el pecado sabemos que no lo vamos a soportar, no lo vamos a tolerar, pero son nuestros hijos. Y tenemos que, por sobre todas las cosas, mostrar el amor de Dios hacia ellos. Exacto. Porque en muchas ocasiones en la calle vamos y nos encontramos a alguien y sabemos que está haciendo eso. Ay, Cristo te ama. Pero entonces no tenemos la misericordia que tenemos que tener con nuestros hijos. Cuando nos toca a nosotros. Eso así es que algún consejo que, ¿verdad? Aparte de esto que hemos dicho, ¿verdad? El que no lo dejemos, no lo abandonemos, que estemos ahí, que sepa que tú estás para escuchar. Exacto. Porque muchos de los problemas que tenemos con los, ¿verdad?, es que como consejo, como tal, muchos de los problemas que tenemos con los jóvenes es que ni siquiera confían en sus papás. Exacto. Así que puedan sentirse en la confianza de poder hablar. De poder hablar con los aunque no me padres. guste lo que escucho, para poder dar un buen consejo. Exacto, que aprendamos a escucharlo, a poder comprenderlo. Muchas veces, ¿verdad? No, quizás porque ya nosotros somos mayores, porque hemos vivido ya otras cosas que no queremos que le sucedan a ellos, pero son jóvenes que tienen que ir etapa por etapa y tienen que ir aprendiendo, ¿verdad?, según van ellos viviendo. Y uno le dice las cosas, ¿verdad?, para que no le sucedan, pero no, la mayoría, ¿verdad?, pues no hace caso, pero que ustedes como padres, ¿verdad?, puedan estar ahí, que lo puedan comprender, que puedan ser sus amigos, que puedan escucharlo, sacar ese tiempo, ¿verdad?, para que cuando ellos vengan a hablar con usted, puedan realmente escucharlo, como dice mi pastora, que aunque no te guste lo que tú estás escuchando, pero que ellos sepan que tú estás ahí. Y una de las cosas también importantes que yo creo que y entiendo que es necesaria también nunca dejemos de llevarle la palabra, porque a veces predicamos con la boca, pero nuestro testimonio no es el apropiado. Siempre llevémosle el mensaje, nunca perdamos el tiempo de llevarle el mensaje, la palabra a ellos, ¿verdad? Que no se olviden. Exacto. Que estamos aquí, que los amamos, pero que, ¿verdad?, anhelamos. Y algo que, ¿verdad?, quisiera también que el público que nos está viendo sepa que Dios nunca llega tarde. Y queda comprobado que Dios nunca llega tarde. A veces queremos que el Señor llegue en el momento que nosotros deseamos, pero realmente Paula llegó en el momento de Dios, en el momento perfecto. Era el momento. Así que, no sé, yo te admiro como madre porque tuviste la valentía, porque lograste ser escuchada por el Señor, sí, y poder ver la petición contestada. Sí, no solamente yo, en verdad que cuando yo llegué a esta iglesia, el Señor levantaba a gente a orar de madrugada por mi hija. O sea, que no, yo sé que no era yo sola orando, yo sé que era mi familia, que era esta iglesia, que era la iglesia donde asistíamos. Había, como tú dices, un ejército orando, ¿verdad? Y yo me siento feliz que por lo menos Paula en ese tiempo me la gané. Somos amigas, podemos hablar temas y gracias al Señor esas cosas también ayudan a poder encaminar las cosas y pues Dios, que para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Aquí está Paula. Eso es así. Como líder de jóvenes, como líder en la adoración, como haciendo de todo. De todo un poco. Y viendo que el Señor siempre está. Siempre está. Así que en verdad que le aconsejamos a todos los padres que aparte de lo que ya yo les dije, no dejen de orar. No dejen de orar porque el Señor siempre llega a tiempo. Y si esos muchachos como Paula fueron criados en el Evangelio, mire,
esa palabra le va a estar dando ahí, y ellos van a volver en el nombre del Señor. Amén. Amén. Así que le doy gracias a mi pastora, ¿verdad? Por haberme hecho esta entrevista y esperando, ¿verdad?, que sea de bendición para cada uno de ustedes. Y vuelvo y les repetimos, ¿verdad? Padre, madre, yo sé que hay mucha gente pasando por esto, padres y madres cristianas, ¿verdad?, que están pasando por esto, y cuando se enteran, ¿verdad?, de que su hijo es homosexual, su hija es lesbiana, yo sé que hay muchos que se vuelven locos, que se ponen a veces en estado, ¿verdad?, crítico, ¿verdad? Porque yo he escuchado a veces en la radio cuando hablan estas cosas, llaman muchas madres llorando porque su hijo, ¿verdad?, ha cogido, o su hija ha cogido este caminar, pero ¿sabes qué? No te rindas. Está siempre con ellos, ámalo, escúchalo, pero no te rindas. Sigue orando por ellos porque el Señor, gloria a Dios, aleluya, sigue haciendo milagros y el Señor liberta. El Señor liberta de manera hermosa y de manera especial. Así que te aconsejo que no te des por vencida con tu hijo, no te des por vencida con tu hija, sino que al contrario, sigue orando al Señor que tú vas a ver el milagro. Así que este ha sido un podcast más de Entérate de lo que Dios hace. Buenas noches.